Tenemos un gran honor hoy en recibir aquí al último vástago de una saga ligada por el esfuerzo en favor de mejorar el medio intelectual del país e incluso la vida del intelectual también en España. Don José Ortega Espotorno, que como saben ustedes es hijo de don José Ortega y Gasset, nieto de don José Ortega y Munilla. Don José Ortega y Munilla, nacido en 1856, muerto en 1922, fue, entre otras cosas, dramaturgo, académico, periodista, director del Imparcial y fundador de lo que habría de ser la plataforma de la generación del 98, El Sol. Por lo que hace a don José Ortega y Gasset, ¿qué vamos a decir cuando ha sido el maestro de toda la juventud española? Fue el fundador de la Revista de Occidente en el año 1923, el filósofo que nos acercó a la cultura occidental, el ensayista en cuyas obras seguimos leyendo todos los días con devoción y siempre sorprendiéndonos con hallazgos nuevos. Don José Ortega, ¿qué tiene usted de su padre, qué tiene usted de su abuelo, qué virtudes o qué cualidades ha heredado de ellos? Bueno, quizá no tengo ninguna virtud más que la inquietud intelectual y la inquietud periodística. Debo rectificar lo que ha dicho usted. Mi abuelo lo que fundó fue los lunes del Imparcial. Los lunes. Porque se crearon para publicar el domingo en vista de que el lunes no se publicaba el periódico. Y ahí mi abuelo lo que tuvo es una gran sensibilidad para descubrir valores. Y ahí apareció Unamuno, apareció Valle Inclán, apareció una serie de escritores que fueron la famosa generación del 98. El que fundó El Sol fue mi padre, o mejor dicho, don Nicolás Urgoiti, y se fundó bajo la inspiración de mi padre, ¿no? Pero ya empezaba a proyectarse la generación del 98, exacto, hasta lo que había de ser después El Sol en esos lunes del Imparcial. Usted ha heredado, por lo tanto, una vocación intelectual pura, aunque haya acometido la empresa intelectual desde campos diversos y todos ellos interesantísimos, apasionantes y me imagino que difíciles y complejos en el mundo que vivimos. De todas las aventuras por usted iniciadas, ¿acaso la más sorprendente entre todas, y vamos a hablarlas una por una, sea la colección Alianza Editorial, que ha sido, pienso yo, que uno de los hechos editoriales más importantes de nuestro tiempo? ¿Usted puede hablarnos brevemente de cómo concibió esta idea? Se publicó en un momento oportuno, empezó el año 66, y fue dar una dignidad y una presentabilidad eficaz y bonita a los clásicos, no solamente a los clásicos, sino a la literatura y al pensamiento moderno, ¿no? Y para muchos jóvenes pues fue un descubrimiento, una serie de escritores que se pusieron ahí, como Freud, como Proust, como Toynbee, en fin, y muchos españoles, hispanoamericanos. El éxito y el rigor de esta alianza dio paso a otras nuevas colecciones, también con Alianza en el nombre. Exacto, hemos publicado también una colección más universitaria, que se llama Alianza Universidad, una colección literaria más minoritaria, que dirige Jaime Salinas, hijo del poeta Pedro Salinas, que se llama Alianza 3, porque fue la tercera colección de Alianza, y por el prestigio ese del 3, de la página 3, del tercer programa, etcétera, que parece reflejar una mayor calidad. Y luego hemos publicado también una colección de selección del Séptimo Círculo, una colección de novelas policíacas, que inicialmente la publicó la editorial MC de Buenos Aires, y lo que hemos procurado siempre es establecer buenas relaciones con los demás editores para que publiquen con nosotros, con Alianza, las ediciones de bolsillo de los libros que en primera edición publican ellos. Y así estamos en relación con muchas editoriales como MC de Buenos Aires, como Lumen de aquí, y ahora con Hernando, con la editorial Hernando, la antigua editorial Hernando, hemos lanzado de nuevo en forma de libro, coincidiendo con otra ilustre editorial que ha fundado también, que ha lanzado en forma de fascículos, todos los episodios nacionales de Galdós. Esta es entonces la colección número 4, por así decir, 4, de Alianza, ¿no? Número 5, sí. O número 5. Si sumamos la de... La idea era, supongo, que fundamentalmente poner al alcance de las mayorías los libros más interesantes en todos los campos. Exacto.
a un precio... A un precio lo más barato posible. Lo más barato posible. Eso naturalmente depende del papel, principalmente, del coste de edición y depende de la amplitud de lectores posibles. A veces cuando vamos a buscar algún volumen que nos interesa de Alianza nos dicen que está agotado. ¿Cuál es el...? Bueno, cuando le dicen a usted que está agotado un libro hay que pensarlo 3 veces. Primero, porque puede que esté agotado en la librería, pero no en el almacén. Luego puede que esté agotado en el almacén, pero esté distribuido por ahí en depósitos que se pueden recuperar. Pero en fin, el ideal de un libro es que se agote y se vuelva a editar, ¿no? Evidentemente no se pueden reeditar todos los libros porque no podríamos publicar novedades, ¿no? Sería interminable. Fíjese usted que entre Alianza y los libros de Revista de Occidente, pues publicamos casi un título diario, tomando los días de trabajo, suprimiendo los domingos, entre novedades y reediciones, lo cual es bastante, ¿no? Porque aparte de lo de Alianza está naturalmente Revista de Occidente. Revista de Occidente que empezó una nueva etapa como revista a partir de noviembre de 1975. Este fue el número inicial de esa nueva etapa. Tercera época, número 1. Vemos en la portada, por cierto, un proyecto del barrio Gaudí de Ricardo Bofill, del que hay un estudio muy amplio y extenso en el interior. Esta novedad, este cambio, esta introducción de un nuevo formato, ¿qué objetivos perseguía, don José? Pues persigue el objetivo de ampliar un poco sus lectores sin perder calidad, queriendo que sea una revista de cultura, de divulgación, pero una divulgación hecha por el propio creador, es decir, que un físico hable de física, pero para explicárselo a los no físicos, y que un historiador de la cultura o de un filólogo pues explique un término filológico para que lo entiendan los físicos, por ejemplo. Es decir, una conexión de culturas en esa dificultad de que las culturas cada vez más difíciles, cada vez más esotéricas y cada vez más especializadas llegan a ser una cultura general. Problema difícil de resolver. Y encontrar la vía adecuada. Entonces, hemos ido a un nuevo formato para poder poner ilustraciones en esta edad de la imagen y creemos que ha tenido cierto éxito, aunque ha sido muy discutido y algunos me han achacado que era una falta de consideración y de memoria y de fidelidad a mi padre. Que por supuesto nadie puede pensar en usted. Se entiende que probablemente su padre, si estuviese hoy al frente de Revista de Occidente, también estuviera pensando en adecuar la revista a los tiempos, sí, ¿no? Él ya el año 36 estaba pensando cambiarla, no sé cómo, pero estaba pensando cambiarla. Bueno, y aparte de la revista están las ediciones de la revista, una serie de libros, ¿cuántas colecciones son? Bueno, en la revista publicamos las obras de mi padre, en la colección Obras Completas y la colección popular, suelta, se llama El Arquero, porque era un emblema que a él le gustaba mucho, el arquero que acierta con el blanco, ¿no? Y luego toda una biblioteca que se llama Biblioteca General de la Revista de Occidente, que tiene varias secciones de historia, de filosofía, de ciencias sociológicas y políticas, y una sección varia, ¿no? Vamos a hablar un poco y después seguimos con todo el menester empresarial y editorial que usted capitanea. Vamos a hablar un poco, evocando en lo posible las calidades humanas de Ortega y Gasset. ¿Qué recuerdos más entrañables tiene usted de su padre? Quiero decir, ¿cómo era él humanamente? ¿Era un hombre tierno, afectivo? Era un hombre muy tierno, muy pendiente de sus hijos y queriendo que tuvieran un poco de espiritualidad. Él nos descubrió, por ejemplo, toda España, le gustaba mucho hacer excursiones, fue uno de los primeros intelectuales que sin tener casi dinero, porque vivía de su pluma y de su cátedra, que entonces estaba muy mal remunerada, pues tuvo automóvil. Por eso habló un artículo de la moral del automóvil en España. Esto fue un escándalo, en cierto modo, el que un intelectual tuviera un automóvil. Pero le gustaba mucho hacer excursiones que entonces se podían hacer porque no salía nadie por las carreteras, ¿no? ¿A dónde les llevaba? Bueno, desde Zorita de los Canes, me acuerdo que iban mucho, pues a Pedraza, y en fin, excursiones en torno a Madrid. Y luego cuando íbamos siempre al norte, que íbamos a veranear a Zumaya, en Guipúzcoa, pues siempre parábamos en Soria y veíamos Calatañazor y todo eso,
sitios fabulosos de la provincia soriana. ¿Usted cree que él tenía predilección por un determinado tipo de paisajes? Sí, a él le gustaba mucho el paisaje castellano, el paisaje meseta, castellano. Y especialmente Soria le gustaba mucho. Que lo ha descrito además de una manera admirable. ¿Usted no ha escrito? Yo no he escrito, ¿no? Yo me he dedicado a hacer que los demás escriban y eso va un poco cerrando la espita de escribir que todos tenemos, usted y todo el mundo, ¿no? Pero en fin, siempre todo editor tiene un libro dentro que algún día dará, ¿no? Más de uno, muchas veces. Su padre despertaba en ustedes, me imagino, la misma curiosidad que él sentía, una curiosidad insaciable por todo lo que fuese cultura. ¿Les hacía leer? Sí, nos hacía leer. Me acuerdo una noche que trajo a casa un imán que no habíamos visto todavía, ¿no? Y que lo manejó debajo de la hoja de un libro y movía un trozo de hierro y cosas de ese tipo. Lo que tenía mi padre de gran virtud es que, y eso se ve en todos sus escritos, era el plantearse al prójimo. Es decir, que incluso al escribir, él pensaba en quién lo iba a leer. Y por eso tienen ese atractivo los libros, no solamente desde el punto de vista de claridad. Él, como usted sabe, ha dicho que la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? Pero plantearse en las conversaciones, en las entrevistas que tenía con la gente, plantearse el problema vital del otro, ¿no? Y eso es lo que le daba calor y afectividad en la gente que recibía, ¿no? Bueno, había además de esa claridad tremenda de todas sus obras, había un rigor, que era muy difícil combinar ambas cosas, sí, porque el rigor casi siempre es enemigo de la claridad, o por lo menos a ciertos niveles. Y en general, él se mostraba algunas veces deseoso de inducirles a seguir el mismo camino, de iniciarles. Bueno, a mí, por ejemplo, a mi hermano mayor, pues no, porque tuvo una vocación decidida hacia la medicina, pero yo, que tenía una vocación más dudosa, pues él me aconsejó estudiar carreras técnicas y por eso estudié agrónomos. Ahora, como usted ha visto, en cuanto me vi solo después de terminar la carrera, pues me dediqué no a las hojas de las plantas, sino a las hojas de los libros, ¿no? De alguna manera marca el hecho de haber tenido un padre así, de haber tenido un padre que ha sido tan importante, que sigue siendo tan importante, que va a serlo por mucho tiempo en la historia de nuestra cultura. Pues yo creo que sí, yo creo que marca mucho, limita mucho, y uno quizá de los objetivos de mi vida es reanudar todas las empresas que él empezó y que se malograron por las circunstancias españolas, es decir, la empresa editorial y ahora la empresa periodística, aunque naturalmente hay que hacer las cosas a la altura de los tiempos y con las circunstancias. De acuerdo con las coordenadas coyunturales. Exacto. Estamos hablando del periódico de cuyo Consejo de Administración es presidente don José Ortega, El País, un nuevo diario que como saben ustedes ha aparecido muy recientemente, hace muy poco, exactamente el día 4 de mayo, y que es quizá el único diario que ha aparecido en mucho tiempo en este país. Sí, los extranjeros preguntan cómo es que aparecen dos diarios, porque ha aparecido el catalán Avui también, en ¿no? Barcelona, sí. Y cómo es que en España se empiezan los diarios. Y yo les digo que es cuando en el extranjero están muriendo muchos diarios, ¿no? Yo les digo que España es diferente, ¿no? Pero además que creo que es que ha bajado mucho la lectura de diario por habitante, ¿no? De ejemplares de diario por habitante, y que creo que hay sitio para muchos, ¿no? El País no viene a desplazar a ningún otro periódico, sino a llenar un hueco que creemos que existe, sobre todo por su virtud de independencia que hemos tratado de lograr, en la medida de lo posible de esta palabra, desde el principio, es decir, procurando que el capital se divida mucho, para que no mande ningún gran capitalista, y procurando tener una imprenta propia, que todavía nos está dando bastantes sinsabores técnicos por la novedad de las máquinas que tenemos, que son realmente una novedad en Europa, porque son todas electrónicas y todavía la gente aquí no está habituada a ellas. Digo que es novedad
no porque no haya en Europa, sino porque cuestiones sindicales a veces no han dejado que entren esas máquinas en funcionamiento, ¿no? Porque harían perder puestos de trabajo a los periódicos ya existentes, es decir, uno nuevo sí, no ha empezado. A un cierto tipo de españoles lo que les parece desorientador es precisamente ese hecho de que el país no tenga una filiación determinada, es decir, esa independencia en la cual, vistas las listas aparecidas en los periódicos acerca de sus accionistas, se encuentran gentes de las más diversas tendencias y políticamente yo diría que de casi todas las tendencias del abanico político actual. Sí, es verdad, pero yo creo que lo conseguiremos. Uno de los eslogans que hemos hecho en las vallas, he visto usted, es que en el país no todos piensan igual. Creo que eso define un poco la línea general del periódico, que trata de ser una línea liberal en el sentido vital de la palabra, no en el sentido de defender el liberalismo económico, que es una cosa absolutamente trasnochada ya, pero que define un poco el temple del periódico, ¿no? O el talante, como se dice ahora. El periódico, por otra parte, desde un punto de vista meramente formal, trata de asemejarse, no sé si de una manera deliberada o por pura coincidencia, con lo que se estima que es la prensa europea de pensamiento más conocida y estimada. Sí, sí, trata de ser un periódico europeo, trata de no dar grandes titulares, de hacer análisis de las noticias, porque las noticias en sí mismas no explican nada, como los hechos históricos no explican si no hay una teoría histórica, ¿no?, en el mundo historiológico, pero naturalmente esto no se consigue más que al cabo del tiempo, es decir, no pretendemos que el primer día ni el primer mes el periódico esté ni siquiera bien, estará bastante bien, estamos satisfechos de ese tono medio que hemos conseguido, pero hay que hacerlo mucho mejor. Desde la parte material, que a veces se imprime mal, que tiene demasiadas erratas todavía, hasta la redacción y el análisis de la noticia. Queremos también defender mucho el idioma, hoy día muy dañado por los escritores y por la tendencia general, ¿no? Y quizá por la influencia también de las mezclas de lenguas. Y esa es nuestra, y por eso vamos a hacer un libro de estilo para los redactores en el que han intervenido académicos de la Academia Española para que se emplee un lenguaje adecuado. Adecuado y en cierto modo uniforme. Uniforme, sí. Bueno, aparte hay normas de llamar, claro, pues a un señor con don o sin don, en fin, etc. Y desde el punto de vista intelectual, conociendo su inclinación y su vocación por estas tareas, se supone que los intelectuales van a tener puerta abierta también para colaborar en el país. Sí, va a ser un periódico con mucha atención a la cultura, a la educación. Vamos a hacer mucha crítica de libros, mucha crítica de arte y mucha crítica de teatro y de cine y artículos generales de sociología y de pensamiento en general, ¿no? Dejamos el país periódico por ahora y volvemos a los puntos de partida, porque hay una foto muy bonita que tenemos por ahí de don José Ortega y Munilla con su hijo don José Ortega y Gasset, las dos generaciones anteriores. Es una foto entrañable en la que me parece que está leyendo, ¿no? Ahí la tienen ustedes, está leyendo, sí, esto es. Sí, mi abuelo se dio cuenta muy pronto de la calidad de mi padre intelectual, y incluso una vez que tenía que hacer un discurso mi abuelo en Valladolid, en el Teatro Zorrilla, no me acuerdo con qué motivo, pues no tuvo tiempo y se lo escribió mi padre. Y dijo mi abuelo: esto es como yo escribiría bien si tuviera tiempo, porque los periodistas no tenemos tiempo y no podemos escribir como queremos, ¿no? Eso fue. Luego fueron juntos el año 16, año en que yo nací, fueron juntos a América, coincidiendo, por cierto, en el barco con la compañía María Guerrero. Y fue el primer año de éxito de mi padre en América, al mismo tiempo que mi abuelo, ¿no?, que su padre. Me gustaría que usted nos hablase un poco de lo que piensa que significó El Sol como gran diario
español de su tiempo? Bueno, yo el Sol, más que vivirlo, lo he leído después, ¿no? Pero el Sol fue un periódico muy intelectual, de mucha calidad. Ahí surgieron una serie de valores que luego fueron los grandes geógrafos, los grandes arabistas, los grandes profesores que ha habido después, ¿no? Y no tuvo más que, a mi juicio, una manía, que es que no quería hablar de toros. Y mi padre era muy taurino, como usted sabe, y mi padre pensó muy en serio de joven ser torero. Pero en fin, de pronto yo tengo una carta en que le escribe a su hermano Manuel y le dice, desde el Escorial donde estaba, dice, he decidido meterme de hoz y coz en la filosofía. Y ahí abandonó la torería. Claro. Pero el Sol no quiso hacer toros y por eso solo hablaba de los toros cuando había alguna acogida y la sección se llamaba La llamada Fiesta Nacional. Sin embargo, en el periódico de la noche que hizo La Voz, ahí se hablaba de toros, que hubo un famoso cronista de toros que se llamaba Corinto Lloro, que hacía las crónicas de toros, ¿no? Nombre... Pero mi padre fue muy amigo de los toreros, fue muy amigo de Belmonte y creo que hay una foto por ahí de él paseando. Belmonte, que era uno de los hombres más inteligentes que conoció mi padre, según afirmación suya. Fue muy amigo también de Domingo Ortega y en una conferencia dijo que el verdadero Ortega era Domingo, no él. Que el verdadero Ortega era Domingo. Bueno, Domingo es un intelectual en cierto modo. Sí, sí, nosotros hemos publicado su libro, El arte del toreo, que es un libro muy bien hecho y muy definidor de lo que es el temple, de lo que es el toreo, ¿no? En realidad su padre era un gran español y le interesaba y le atraía todo lo que tenía relación con el país y con España, ¿no? Exacto. ¿Qué relación tenía él con su abuelo de usted? ¿Era una relación también muy directa? No, yo creo que fue ya una relación directa. Además, mi abuelo tuvo una fase final de su vida, en fin, con muy poca energía, muy desfondado, ¿no? Pero siempre se estimaron mucho, claro. Luego, políticamente, su padre jugó un papel histórico en los cambios que hubo. Sí, él creyó un deber, aunque no era un político, creyó un deber meterse en el advenimiento de la República e hizo con los intelectuales, con Marañón y con Pérez de Ayala, una agrupación al servicio de la República que no quería ser un partido, sino simplemente y no tuvo nunca ministros, que quiere ser como un asesoramiento de la República, ¿no? Ahí tenemos una fotografía en la que está don José con me parece que es Machado, Manuel Machado, digo Antonio Machado en Segovia, sí, en un acto fundacional de eso, Marañón y Pérez de Ayala. Que están todos muy jóvenes. ¿Y el famoso no es eso, no es eso? No es esto, no es esto. No es esto, eso no lo es dijo pues al año y medio de empezar la República, al ver que no iba como él había soñado. Lo dijo en un discurso, me parece, en el Cine de la Ópera, un discurso que invitó a Miguel Maura a hacer un partido conservador, etc. ¿Ocurrirá acaso que los intelectuales están siempre lejos de la política pragmática? Yo creo que sí, yo creo que son dos funciones muy diferentes, muy necesarias cada una, pero que el intelectual debe estar a más distancia y orientar, opinar y tratar de aconsejar, pero no de mandar ni de actuar en política. El intelectual tiene una deformación, por así decirlo, que le hace ser un mal político. Tiene demasiada afición a la verdad, ¿no? Exacto. El político, como definió Churchill, ¿no?, es el hombre que dice lo que va a suceder y luego explica por qué no ha sucedido, y todo el mundo se convence. De las obras de su padre, ¿hay alguna que de manera especial le ha deslumbrado por alguna razón, aparte de que tenga usted una devoción filial por toda ella? Sí, bueno, a mí me gusta mucho España invertebrada, estudio sobre el amor, pero la más famosa y la más vendida ha sido La rebelión de las masas, ¿no?, que él quiso hacer una segunda parte que se llamara 25 años después y que no terminó. Mi padre en realidad escribió toda su obra en el periódico, en forma de artículos o folletones, entre otras cosas porque él decía que al español hay que convencerle desde la
desde la plazuela intelectual que es el periódico, ¿no? El español es reacio al pensamiento, por eso él le han censurado mucho su tendencia al pensamiento alemán, pero él consideró que era muy necesario para los españoles ir al rigor alemán en lugar de a la literatura francesa en que ya estaban, y que lo que necesitaba España es pensamiento y no poesía en esa fase. Quizá ahora necesitemos poesía, puesto que ha habido bastante pensamiento. La poesía la necesitamos siempre, probablemente. Por suerte. Vamos a hablar un poco del problema de la vida editorial española. Evidentemente se publican más libros que nunca. Sí. Hay que deducir, por lo tanto, que también estamos leyendo más. Yo creo que sí. También somos más españoles cada día. No, pero se producen más libros por habitante, mucho más. Muchos más libros. Mucho más. Usted ha sido varias veces directivo de los editores españoles, No, y sobre todo a niveles internacionales. De la Unión Internacional de Editores. Sí, he sido Sí. representante de los editores españoles en la Unión Internacional, que es una unión para defensa de la libre expresión y de la libre circulación del libro, es decir, evitando que haya trabas aduaneras, de impuestos, etc. Naturalmente es una entidad con poca fuerza, aunque está asociada a la UNESCO y tal, pero tiene poca fuerza y muchas veces no lo consigue, ¿no? El problema del libro español es que yo digo que su honor y su desgracia es que exporta el 30% y en algunos editores el 40% de su producción al extranjero, principalmente a Hispanoamérica. Y depender de un mercado tan distante, tan difícil, tan variable por la situación política de esos países, por la situación monetaria, es peligroso. Y en ese sentido los editores necesitan que el Estado, en fin, ayude en muchas cosas, por ejemplo, en tarifas de envíos, transportes, etcétera, sí. transportes, etcétera, que ahora hay un peligro de aumento de tarifas, etcétera. En fin. O sea que no está bien tutelado el libro español. Yo creo que no, y creo que las propias autoridades que corresponden al libro lo saben, ¿no? Pero claro, naturalmente es un problema difícil de resolver, ¿no? De pronto, cuando en un país cualquiera a los que exportamos más libros se produce un cambio de situación política, hay un colapso económico casi siempre paralelo o simultáneo, Claro. y eso se traduce en que los libreros corte, españoles, los sí. editores españoles no cobran. Exacto, no cobran y no pueden enviar. Ahora, por ejemplo, está cerrada la exportación a Argentina porque no dan licencias. México está haciendo lo que puede, pero en fin, con un acuerdo muy natural, pues quiere que se desarrolle su propia industria, y muchos editores españoles, entre ellos nosotros, hemos empezado colecciones allí para tratar de hacer ediciones a ambos lados del Atlántico, ¿no? Porque además parece lo lógico que cada país quiera tener su propia Es natural, industria es editorial. perfectamente natural y no depender de la industria extranjera. Entonces ¿sabes? lo previsible sería o será que a un cierto plazo ese mercado sea cada vez más restringido para nosotros. Exacto, yo creo que sí. Pero eso tiene que venir con un aumento del mercado interior, porque si no, habría que funcionar con el 70% y simplemente los libros saldrían más caros, ¿no? O ir haciendo un poco lo que dice usted que están haciendo. Sí, que yo es creo ir- que llegará un poco como Inglaterra y Estados Unidos, que hacen 2 ediciones de cada libro, hacer una edición para América en algún país americano y otra edición aquí. Pero eso requiere que los países americanos tengan un volumen suficiente de mercado para ello, y que España también aumente su propio mercado, ¿no? La exportación española de libros es bastante considerable muy en importante, volumen, es muy tanto importante. en volumen de libros como en volumen económico, Sí, ¿no? sí, sí. Es importante, yo creo que ahora está en 8.000 millones de pesetas. Y claro, es importante. Creo que antes era el primer producto manufacturado que se exportaba. Creo que nos han ganado los zapatos ahora, es decir, que los pies han ganado la cabeza, pero vamos, es importante. Hay un tipo de libro que están haciendo sobre todo los franceses, que aunque sea un libro mucho más voluminoso que este, es un libro con un papel que no pesa apenas nada. Han logrado lo que a mí me parece que debe ser una cosa muy importante, sobre todo para esta cosa de los envíos. Sí, Es se un refiere usted papel a los- blanco, pero ligerísimo de peso. No sé cómo se llama ese papel. Sí. ¿Se refiere usted a los libros de bolsillo? A libros de bolsillo post, y a libros ya incluso de un cierto gordo, de un cierto... Bueno, es un papel más Más en el poroso, fondo mejor, quizá. ¿no? Sí, Mejor, sí. es un papel pluma de esos. Eso es que no pesa Sí, no apenas, pesa, sí. pero ese es un papel más caro, ¿eh? Es más caro, sin embargo. Sí, sí, sí. Aquí se hacía antes, pero ahora han dejado de hacer los fabricantes.
Y en general, en el mercado hispanoamericano, el libro que prefieren que enviemos es el libro de ficción, es el libro científico, el libro técnico. El libro científico, más bien, libro científico, y de algunos autores, naturalmente, con nombre, pues de libro literario también, ¿no? Pero en general hay un poco de desconexión, de desconocimiento en América de los autores españoles, ¿no? Con este boom de los autores hispanoamericanos, muy justo y muy loable, que aquí ha tenido un gran éxito, una gran repercusión, ¿no? Se han olvidado un poco de que también hay valores españoles importantes. Don José, vamos a preguntarle por la siguiente generación. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Tengo 3. ¿Y qué hacen? 3, pues el mayor es médico, traumatólogo, y la segunda es una chica que ha hecho filología francesa y quiere ser profesora de francés, y el pequeño está haciendo ciencias políticas. Pero la antorcha, ¿usted cree que pasará de mano? No esfuerzo nada, ¿no? Pero creo que el pequeño tendrá algo, tiene afición a... Está ocupándose un poco de la revista Occidente también, pero en fin. ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene él? Tiene 21 años. ¿Y se llama? Se llama Andrés. De modo que Andrés probablemente es el Ortega del mañana, el Ortega del futuro, cuando llegue el día, esperemos que tarde mucho tiempo, en que don José Ortega Espotorno, hombre que está continuando una de las más bellas y emocionantes tradiciones en favor de la cultura de este país, considere que ha llegado el momento de poner en manos de su hijo la dirección de una empresa que tiene tanta categoría, que tiene sobre todo tan inestimable valor para todos los españoles. Don José, que sigan los éxitos. Muchas gracias, y muchas gracias por haber venido a acompañarnos. Muchas gracias. Francisco Grande Cobián, que ya suena familiarmente a los oídos de muchos españoles, es uno de nuestros cerebros emigrados o nuestros cerebros fugados voluntariamente en el año 1953, si no recuerdo mal, y felizmente rescatado para la investigación y para la ciencia española a partir de aquella famosa iniciativa del ministro Villar Palasí. El doctor Grande Cobián es uno de los especialistas más importantes en el campo de la dietética. Ha sido jefe del laboratorio de higiene fisiológica de la Universidad de Minnesota y ha desarrollado y desempeñado igualmente otros cargos de gran importancia y responsabilidad también en Estados Unidos. Acerca de su vida y de su obra y de las muchas cosas que sabe y de las que sin duda vamos a aprender bastante en la noche de hoy, queremos conversar todo lo a fondo que sea posible, y él es un hombre humano, cordial, sonriente y abierto, como ya se ve desde el principio, y que me imagino que va a ser tan gentil en saciar hasta lo posible nuestros deseos de saber. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Nació usted en Colunga, provincia de Asturias. Exactamente, va a hacer 67 años. 67 años. En el año 9. Y usted nació hijo de médico, me parece. Hijo de médico, nieto de médico, sobrino de médicos, de manera médico que por 2 partes. Ha estado usted respirando medicina desde que vino al mundo. Exacto. Casi desde antes. Sí, exacto. ¿Y sintió usted, por lo tanto, que ese era su clima, que ese era su ambiente? ¿No? Yo creo que sí. En realidad, cuando me preguntan que cuándo tomé la determinación de ser médico, digo que no la tomé nunca, porque no se me parecía lo natural. Soy el mayor de todos los hermanos y no se parecía perfectamente razonable en la estructura de la sociedad de entonces que yo tenía que ser médico. Después, como usted, resulté un médico bastante peculiar, pero médico de cualquier manera. Familia numerosa la suya, ¿no? Sí, somos 6 hermanos, 4 hermanos y 2 hermanas. ¿Cuántos de ellos optaron por la medicina? Otro nada más. Uno más. El más joven de los 4. El segundo es ingeniero y es un hombre que muy distinguido en problemas de saneamiento de terrenos, es que está al frente de las marismas del Guadalquivir. El tercero ha salido financiero, es director de un banco, y luego las 2 chicas están casadas. Muy bien. ¿Cómo fueron sus comienzos como estudiante? Vine a Madrid, estudié bachillerato en Oviedo y el preparatorio de medicina en la Facultad de Ciencias de Oviedo, y luego vine a Madrid, y aquí pues inmediatamente nada más empezar pues en el segundo curso hice fisiología con Negrín, y entre Negrín y Ochoa pues me embarcaron en esta aventura. De modo que estuvo usted muy pronto cerca de 2 grandes... Inmediatamente, porque al año siguiente a estudiar fisiología como alumno
corriente del curso, pues ya me quedé en el laboratorio y al año siguiente hice las oposiciones a interno. Tuve el puesto que había dejado vacante Ochoa, que acababa de terminar la carrera entonces. Seguimos trabajando juntos y hasta que la guerra nos dispersó. Porque Ochoa cursaba... Ochoa cursaba unos 3 o 4 años antes que yo. 3 o 4 años antes, sí, ¿no? Él terminó, vamos a ver, yo te hice fisiología el curso 27-28 y el 28 terminó en la carrera. ¿Y Negrín, cómo le conoció usted? Pues como profesor. Como profesor. ¿Qué tal profesor era? Bueno, para el estándar de entonces era un profesor, vamos a decir, extraño, porque claro, tenía una técnica completamente distinta. A mí me atrajo mucho porque contrastaba con todo lo demás, y esto que en la Facultad de Medicina en aquella época era bastante aceptable. Pero Negrín, claro, como usted sabe, lo había pasado la mayor parte de su juventud en Alemania, él se había formado en Alemania, incluso tuvo que hacer la reválida antes de hacer las oposiciones aquí, cosa por la que le criticaron mucho, pero él tenía naturalmente un conocimiento de la ciencia moderna en aquel tiempo extraordinariamente superior al de todos sus colegas, y no era un hombre que hablase bien, y además tenía la dificultad de que luchaba entre el acento alemán y el acento canario, y resultaba una mezcla explosiva, desde luego, porque cuando el hombre trataba de hablar muy bien en castellano, pues le salía el canario por un lado y el alemán por otro. Pero nos inició en una serie de cosas muy importantes, por ejemplo, el hacernos, en fin, darnos cuenta de que uno tenía que ir a la literatura original para conocer las cosas, de manera que él nos animaba mucho a que leyésemos no el libro de texto o los apuntes manidos. En general, él daba el curso, lo organizaba a base de explicar en profundidad una parte y el resto, pues darlo, en fin, de la manera corriente. Y yo tuve la suerte de que el año que yo estudié, él explicó fundamentalmente química física, que claro es una de las ramas más importantes para fisiología y bioquímica, de manera que eso me atrajo mucho y, en fin, al final del curso pues me llamó él hacía siempre a los alumnos que él creía que se habían distinguido, pues los llamaba y les invitaba a venir al laboratorio. Y eso es lo que ocurrió conmigo, de manera que al año siguiente ya entré en el laboratorio. Entonces hice mucha amistad con Ochoa, que como le digo acaba de terminar la carrera, vivíamos además los dos juntos en la residencia de estudiantes y ya empecé a trabajar con él. Hubo una interrupción porque fue el año que Primo de Rivera cerró las universidades, entonces mi padre, con un gran sentido que nunca le agradeceré bastante, me mandó para Alemania, pasé aquel año en Alemania y ya cuando volví pues terminé la carrera rápidamente, hice primero oposiciones a interno, me quedé como interno en el laboratorio de fisiología y ya no salí de ahí. Bien, doctor, vamos a matizar dos de esos momentos que usted ha resumido tan bien. Por ejemplo, la residencia de estudiantes, que en cierto modo suena como un poco legendaria para los oídos de la gente de hoy. ¿Cómo era esa residencia? Pues sí, es legendaria y yo creo que fue otra suerte enorme mía el vivir allí. Era, yo creo que el ambiente intelectual mejor de Madrid en aquella época. Don Alberto Jiménez, el director, era una persona extraordinaria, admirable, de una tolerancia sin límites, de una bondad, en fin, todos la respetábamos y gracias a él pues todos nosotros pudimos desarrollar todos nuestros intereses. Teníamos, como usted quizás sabe, una biblioteca estupenda, de manera que, claro, pudimos leer mucho más que cualquier estudiante corriente que no tenía más que los libros de que él disponía. Estuvimos en contacto con todas las personas que pasaban por Madrid. La Sociedad de Cursos y Conferencias, como usted recordará, pues tenía su sede en la residencia y se daban periódicamente conferencias desde Einstein hasta Madame Curie, o Lord Carnarvon, o Maurice Ravel. Todas las personas eminentes que pasaron por Madrid durante esta época vinieron a la residencia. ¿Ese tono, ese nivel intelectual de la residencia de entonces, cree usted que se ha mejorado con el tiempo o que es un nivel que no hemos vuelto a alcanzar? Yo no sé si es una reacción ya de viejo, pero yo creo que no. ¿Usted cree que no? Realmente en esa época y en ese momento había una floración de talentos. Esta fue mi impresión. Cuando me preguntan mi comparación de la universidad o del ambiente intelectual de aquel momento con el actual, pues no tengo más remedio que decir que me parecía que aquel era muy superior. Claro, el actual no lo conozco tan bien porque, como usted sabe, yo he pasado ahora 22 años fuera de España. Muy bien. Había otra cosa, y ya no sé exactamente de qué se trataba, que usted dijo que me llamó la atención, pero en fin, ya saldrá en el curso del diálogo seguramente. Vamos a Alemania, si le parece, ese primer año suyo en Alemania. Pues sí, claro, en aquel momento, como usted sabe, Alemania era el centro de la ciencia mundial, de manera que toda persona que creyese o que pensase en dedicarse a una profesión científica, pues naturalmente se orientaba hacia Alemania. Es que yo empecé a estudiar alemán como un desesperado ya en Oviedo durante la época del preparatorio, con un viejo germano que había aparecido por allí, y Negrín, otra de las cosas que insistía mucho es en que aprendiésemos idiomas, otra cosa que fue para mí también muy valiosa y que también le tengo que agradecer mucho.
Y cuando llegó el año que yo estudiaba tercero, acabamos de empezar el tercer curso, Primo de Rivera cerró las universidades. Y entonces mi padre, por consejo de Negrín, pues decidieron facturarme para Alemania. Y ya le digo, fue una experiencia estupenda y seguí el curso que debía haber tomado aquí, tomé algunas cosas más, por ejemplo, química orgánica, que también me hacía mucha falta, y además hice mi tesis doctoral, de manera que no estudiaba más que tercer año, y ya cuando llegué aquí, pues por consejo de Negrín también decidí terminar la carrera rápidamente. De manera que yo terminé en realidad un curso por delante del que me correspondía. Y luego empecé a hacer ciencias también, hice algunos cursos de ciencias aquí en Madrid. ¿Cree usted que el hecho de haber leído, de haber bebido en las fuentes originales ha sido muy enriquecedor y que sí. las traducciones no son nunca más que una mala... En absoluto, en absoluto. Incluso en materia científica, que uno parece que la traducción puede ser más precisa, pero hay algo en el trabajo original que, claro, no se puede suplantar con nada. En algunos de yo a mis estudiantes tengo siempre la costumbre de hacerles que lean algunos artículos originales que tienen relación con el trabajo que hacen, porque creo que uno no se puede formar una idea exacta, comprender la significación de una publicación, un artículo, si no se va directamente a leerlo. Estuvo usted también en el norte de Europa, ¿no? Sí, después eso fue al terminar la carrera. Yo terminé la licenciatura el año 31, y hice el doctorado aquel año, y como le digo, algunos cursos de ciencias, y nada más terminar el doctorado, o sea, en el 32, tuve una pensión para marcharme a Dinamarca y a Suecia. Pasé 2 años entre Dinamarca y Suecia, y luego pasé 1 año en Inglaterra, en University College. Y pensaba continuar en Inglaterra, de hecho estaba tomando mi doctorado en Inglaterra, pero entonces vinieron ya todas las cosas de aquí, Negrín pidió la excedencia y me hicieron venir a encargarme de la cátedra. De manera que en el año 35 yo me encontré de golpe y porrazo con 26 años encargado de la Cátedra de Fisiología de Madrid. Fue una experiencia buena, naturalmente, tuve que trabajar mucho y creo que me sirvió, pero hubiera preferido seguir en Inglaterra. Y luego ya sabe usted lo que pasó, de manera que, claro, ya vino el 36 y se acabó. Todo lo demás se acabó, sí. ¿Y no ha sentido usted más nostalgia de la cátedra? Bueno, sí, pero lo que ocurre es que, claro, pues no me dieron la oportunidad. Sí, yo estuve castigado a no hacer oposiciones a cátedra, que es posiblemente lo único que yo podía hacer. Y no me las permitieron hacer hasta el año 50. El año 50 me dejaron entonces ir de las oposiciones y llevé la cátedra de Zaragoza. Pero luego, claro, acababa de irme a Zaragoza, me fui el 50, por mayo del 50 creo que fue, de manera que hace ahora 26 años, y a poco de llegar a Zaragoza vino esta invitación para ir a Estados Unidos. Y claro, me pareció que era más conveniente para mi carrera el irme a Estados Unidos que el quedarme en Zaragoza. Entramos en ese momento, por lo tanto, crucial en su vida, que es 1953, cuando le invitan a usted. ¿En razón de qué y por qué? ¿Quién le descubrió? Bueno, la razón es muy sencilla. Durante la guerra, Negrín me encargó de estudiar la situación nutritiva, los problemas de nutrición de Madrid, con otros colegas, ¿verdad? Sobre todo con el doctor Puche, que era entonces catedrático de Fisiología en Valencia. Y efectivamente tuvimos aquí un experimento fenomenal, que claro, era una pena que no se hubiese aprovechado, ya que se había presentado. Y nos dedicamos a estudiar pues todos los problemas nutritivos que aparecieron aquí, y así fue como me aficioné ya a problemas de nutrición. Esto tuvo bastante impacto, yo creo que fue una de las contribuciones importantes que se hicieron en esta época en España, en medicina científica, y atrajeron a bastantes personas, entre ellas dos investigadores ingleses, uno de los cuales ha estado precisamente a verme todavía hace unos días en Zaragoza con 86 años, que fue después el que dirigió todos los estudios de nutrición de Alemania después de la ocupación aliada. Y luego vino el doctor Kiss, que era el jefe del departamento donde yo trabajé en Minnesota, que había sido discípulo del mismo profesor que yo tuve en Dinamarca. Pero no nos conocíamos porque no habíamos coincidido, él se había marchado el mismo año que yo llegué. Y este hombre vino aquí, por lo visto le impresionó mucho todo lo que habíamos hecho, y él estaba entonces precisamente embarcado en lo que ha sido el experimento más importante de desnutrición experimental en seres humanos en estos últimos años. Y un buen día me puso un telegrama diciendo que me ofrecían un puesto en la universidad, que si quería ponerme al frente de unos experimentos que la universidad había contratado con el ejército americano. Y le dije que sí, se acabó. El estudio que usted había hecho, doctor, era sobre los problemas ocasionados en la población de Madrid por la desnutrición durante la guerra, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y que usted recuerda más o menos algunos datos naturalmente, de ese estudio? ¿Cómo no lo voy a recordar? Pues tuvimos, mire usted, sobre todo una gran cantidad de pelagra. Como usted sabe, pelagra es una enfermedad que se debe a la carencia de ácido nicotínico y se produce en general en países donde hay gran consumo de maíz.
el interés de la pelagra, en el caso de Madrid se produjo sin que se consumiese maíz, que es un problema ya de por sí interesante. Pero para mí tenía otra faceta curiosa, y es que la pelagra fue descrita precisamente en Asturias. El nombre de pelagra no es un nombre italiano, ahora le explicaré, pero la enfermedad fue descubierta en Asturias por un médico que se llamaba Gaspar Casal, que no era asturiano, pero que fue a ejercer Asturias como médico del Cabildo de la Catedral de Asturias. Y este hombre publicó, en 1735, publicó un libro que se llama Historia Natural y Médica del Principado de Asturias, en donde describe la enfermedad. Lo que ocurre es que le llama mal de la rosa, pero describe las lesiones que las manifiesta, son unas lesiones cutáneas que aparecen en el dorso de las manos, en el dorso de los pies y alrededor del cuello. Y las lesiones alrededor del cuello se llaman todavía collar de Casal en la literatura universal. Lo que ocurre es que después los italianos, que empezaron a tener una gran cantidad de pelagras, sobre todo en Lombardía, y por la misma razón, por el consumo de maíz, pues le dieron el nombre de pelagra, que no significa más que piel áspera, ¿verdad? Y ese es el nombre que ha ido en la literatura universal. Pero vamos, el pelagra, sí. El reconocimiento de Casal como descubridor de la pelagra es universal. Bueno, yo tuve la fortuna de que en noviembre, vamos a ver, esto empezó el 38, en noviembre del 37 se descubrió en Estados Unidos la vitamina antipelagrosa, que hasta entonces no sabíamos, se sospechaba que existía, pero no se había identificado, y se identificó con ácido nicotínico. De manera que nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a eso, en noviembre mismo yo me enteré de esto, recibía todavía revistas americanas, y entonces pudimos empezar a preparar ácido nicotínico, comprando por todo Madrid, por Valencia y por donde podíamos toda la nicotina que tenían para las tiendas de productos agrícolas. Es una síntesis relativamente fácil, preparamos ácido nicotínico y empezamos a tratar enfermos. Y tratamos 3.600, de manera que fue la primera experiencia en gran escala de tratamiento de pelagra por ácido nicotínico, que hasta entonces casi no se había empleado, porque, como le digo, se acababa de descubrir. Más interesante que eso fue que el cuadro que se presentó aquí de pelagra era un cuadro un poco diferente del tradicional por dos razones. Primero, que no estaba asociado con el consumo de maíz. Como le digo aquí, comimos arroz fundamentalmente cuando lo teníamos. El segundo es que apareció con una sintomatología muy rica de manifestaciones neurológicas del sistema nervioso. La pelagra tradicionalmente, si usted quiere, se la llaman la enfermedad de las 3 Ds, que son dermatitis, o sea, las lesiones cutáneas, diarrea y demencia. Y hay quien añade una cuarta D, que es death, muerte, ¿verdad? Pero en nuestro caso se presentaron además una serie de manifestaciones de orden neurológico, sobre todo alteraciones de la sensibilidad. Es lo que después han llamado los ingleses el burning feet, o sea, la sensación de quemazón en la planta de los pies. Yo tuve la fortuna de tener un compañero mío que era un gran neurólogo, el doctor Peraita, ya fallecido, y este me hizo todo el estudio clínico neurológico. Pudimos diferenciarlo de otros cuadros neurológicos de origen nutritivo y establecer que este se relacionaba con la pelagra, pero que no era debido necesariamente a la carencia de ácido nicotínico, que se curaba por alguna otra vitamina que existía en la levadura de cerveza, no identificada entonces, pero que era resistente al calor. Unos años más tarde, esta vitamina fue descubierta, se llama ahora ácido pantoténico, y hubo un investigador indio que también en otra epidemia de pelagra pudo demostrar que esta parte del síndrome general de la pelagra, es decir, las manifestaciones neurológicas, probablemente son debidas a la carencia de ácido pantoténico. De manera que la pelagra es una enfermedad combinada. Bueno, esto fue, yo creo, lo más importante, y como le digo, pues atrajo la atención. Pues una de las personas que vino muy inmediatamente después de la guerra a vernos fue el doctor Spillane, que había sido el neurólogo de Montgomery, en el 8º ejército inglés, en el Alamín. Y este hombre había visto otra cosa muy interesante, que esta no la vimos nosotros en Madrid, que es una deficiencia aguda de vitamina B1. Nosotros en Madrid no vimos ninguna deficiencia de vitamina B1. Y esto creo que lo estudiamos bien. En primer lugar, ninguna de las manifestaciones que encontramos se podía curar con vitamina B1. Segundo, las alteraciones bioquímicas que nosotros podíamos estudiar entonces no correspondían con la vitamina B1. Y la confusión entre el cuadro neurológico del beriberi, la deficiencia de vitamina B1, y el de la pelagra que nosotros estudiamos, pues son perfectamente diferentes, clínica y bioquímicamente, ¿verdad? Este hombre había visto, sin embargo, esta deficiencia aguda de vitamina B1 y vino aquí muy interesado por ver si nosotros lo habíamos visto también, pero no. Muy bien, el primer trabajo con el que se enfrenta usted ya en Minnesota, me parece que es el estudio de una dieta. Sí, es un trabajo muy
muy dirigido, es un ejemplo de investigación perfectamente planeada. Yo no tuve que hacer nada más que hacerlo. Lo que le interesaba al ejército americano era definir una dieta que fuese lo más simple y lo más práctica posible para su distribución y demás, y que mantuviese a los soldados en condiciones físicas suficientes para las actividades propias de un militar. Elegimos, después de discutirlo mucho, una dieta muy simple de hidratos de carbono, es decir, que lo que en realidad comían eran unos caramelos, añadidos naturalmente de vitaminas y de sales minerales, pero ninguna proteína y ninguna grasa. Y además esta dieta tenía nada más que 1000 calorías. Y estos muchachos pues subsistían con esa dieta durante periodos de 3 semanas perfectamente, perdían bastante peso, como es natural, pero su capacidad física estaba muy poco disminuida en las 3 semanas, ¿verdad? Después más a lo largo ya había otros problemas. La ventaja de esta dieta es que reduce mucho las demandas de agua. Y naturalmente para el Estado Mayor pues es tan difícil el aprovisionar de agua como el aprovisionar de queso, ¿verdad? De manera que, claro, había que elegir una dieta que tuviese las exigencias mínimas con respecto a las necesidades de agua. Cualquier dieta de proteínas pues requiere mucha más agua, porque claro, los productos de metabolismo de las proteínas han de salir por la orina y van a necesitar aumento del volumen urinario. Probamos también, y esto fue más difícil y lo hicimos el segundo año, y ahí ya tuve alguna mayor dificultad, la combinación de restricción combinada de calorías y de agua. Y piense usted que la deficiencia calórica de estos muchachos era considerable, porque les dábamos 1000 calorías al día, pero les teníamos corriendo en el tapiz rodante 2 horas cada día, lo cual significa que su gasto energético era del orden o 3000, 3500 calorías, no recibían más que 1000, no hay que tener una deficiencia de 2500, claro, perdían peso como desesperados. Cuando le restringimos agua, al grupo que le restringimos más, no les dábamos más que 900 centímetros al día, no los pudimos tener más que 5 días. A los 5 días hubo que darles más agua porque entraban, en fin, en una situación peligrosa. Quise repetir el experimento con unas condiciones más estrictas, pero las autoridades médicas americanas creyeron que era improcedente y creo que tenían razón. De cualquier modo, esa dieta es una dieta que después se haya puesto en bueno, vigor, para circunstancias de urgencia. Se llama así, dieta de socorro, sí. Me parece que la llaman, ¿verdad? Y vamos, yo no le aconsejaría a nadie que viviese con ella. Ahora, si no tiene usted otra cosa, sí, ya sabe usted que puede vivir unas cuantas semanas, aunque tenga que hacer ejercicio. Sí. Sin embargo, circularon ciertas noticias cuando la Segunda Guerra Mundial de que el ejército alemán en ocasiones de emergencia también usaba unas famosas píldoras, para no hay alimentar más o menos sobre la marcha. Sí, no hay posibilidad de píldoras, ¿verdad? Esa es una cuestión que me divierte mucho porque siempre se pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo viene la alimentación sintética? No, mire usted, uno necesita, pues vamos a decir, 2.600 o 3.000 calorías al día y naturalmente el organismo humano no puede obtenerlas más que de 3 sustancias, que son o grasas o proteínas o hidratos de carbono. Y vamos a suponer que toma usted grasa y que toma usted solo grasa, que es una barbaridad, pero en fin, vamos a suponerlo. Vamos a suponer que son 2.700 calorías para hacer el cálculo fácil, ¿verdad? Como cada gramo de grasa tiene 9 calorías, va a necesitar usted 300 gramos de grasa. Usted los puede tomar en forma de píldora si quiere, pero se pasa todo el día tomándose píldoritas, claro. Sí, no, esa es una idea que no tiene, porque ninguno de las cosas que puede dar en forma de píldoras son, claro, vitaminas o minerales, cosas de muy pequeño volumen, porque de eso necesitamos del orden de miligramos. Pero claro, lo demás tiene usted que darlo pues en forma de alimentos corrientes, ¿verdad? Si lo quiere dar en forma de píldoras, muy bien, pero resulta aburridísimo. El que empezó con esa historia es un químico francés, Berthollet, que no hablaba de píldoras, hablaba de paquetitos. Decía que llevaría un paquetito con azúcar y otro paquetito con grasa y otro paquetito con proteínas, ¿verdad? Pero eran unos paquetitos relativamente grandes, porque ya le digo, menos de unos 300 o 400 gramos no hay manera de hacerlo. De cualquier manera, usted piensa, doctor, que en general la gente, la población humana no sabe muy bien alimentarse. No, la alimentación humana, claro, está llena de dificultades prácticas, porque se lo decía antes a estas señoras, pues como todos comemos todos los días, todos nos creemos autoridades en problemas de nutrición.
Y claro, las ideas sobre lo que uno debe comer o lo que no debe comer están tremendamente arraigadas, ¿verdad? Vienen, claro, pues por tradiciones, por creencias, hasta incluso creencias religiosas, y eso es muy difícil modificarlo. Mire usted, una de las mayores dificultades que yo he tenido en los últimos años, por ejemplo, en algunos de los experimentos en que he estado o que he participado, con motivo de tratar o de probar la posible prevención de enfermedad coronaria por medios dietéticos, la mayor dificultad es el cambiar los hábitos alimenticios de la gente. Es muy, muy, muy difícil, ¿verdad? La gente acaba comiendo, en fin, cambiar por unos días, someterse durante unos cuantos días a una dieta, esto es muy fácil, ¿verdad? Pero claro, cambiar radicalmente y dejar de tomar esto, tomar lo otro, cambiar la manera de preparar los alimentos, esto es muy difícil, uno revierte siempre al... Y claro, pues habitualmente ya sabe lo que pasa, usted pues acaba comiendo pues la dieta que era el ideal de su suegra. Porque claro, pues su suegra enseñó a su mujer cocina como su madre, y usted come pues lo que le da a su mujer, naturalmente. Siempre. Esa es la forma en que se perpetúa la... De cualquier modo, esa resistencia a modificar los hábitos, bueno, es propia de la condición humana, por otra parte. Exactamente, Claro. sí. Hace falta mucha labor educativa y muchísima paciencia. Porque claro, por otra parte, la labor educativa es difícil porque hay después los extremistas, todos estos que llaman en Estados Unidos fadistas, ¿verdad? Todos los señores que salen, también hablábamos hace un momento de esto, los señores que salen con ideas extraordinarias y peregrinas, y esos son tan temibles como los que no quieren cambiar. Es un difícil problema. ¿En qué cosas nos equivocamos más, por ejemplo? Es decir, ¿cuáles cree usted que son los 4 o 5 errores mayúsculos de la alimentación del hombre de hoy? Yo pienso que quizá en los países más desarrollados, digámoslo así, claro, nosotros estamos en ello o en el borde, pues es quizá el exceso de cantidad total de alimentos. Esto nos vamos convenciendo cada vez más que, sobre todo cuando ha terminado el crecimiento, pues un exceso de calorías es posiblemente deleterio, ¿verdad? No se pueden traducir los experimentos animales a la situación humana, pero en las ratas sabemos muy bien que si usted les corta un poco la ración, las ratas suelen vivir mucho más. Claro, pues hay muchas personas que prefieren vivir menos y comer más, ¿verdad? Pero esto es cuestión de ellos. Pero nosotros, los que estamos interesados por estos problemas, pues creo que tenemos la obligación de aconsejar que una limitación en la cantidad total de alimentos es posiblemente conveniente. Como usted sabe, en la mayor parte de los países avanzados el problema de la obesidad es un problema dominante. Hay, posiblemente en Estados Unidos, quizá el 40% de la población son obesos. Y claro, eso se debe a una combinación de circunstancias, se debe a la enorme facilidad, claro, para tener alimentos. Los alimentos son ahí ridículamente baratos, como usted sabe, en relación con lo que la gente gana. Por otra parte, la mecanización, el automóvil. Claro, ya no se puede hablar de... Antes, cuando hablaba usted de un leñador finlandés o de un obrero de una fundición, estaba usted hablando de personas que necesitaban al día, pues no sé, 4.500, 5.000 calorías. Pero ahora no, este señor le da un botoncito, una palanquita, y es todo lo que hace. Y luego agarra el automóvil y se va a su casa. Y este señor pues gasta 2.600 calorías, lo mismo que un plumífero que está detrás de una mesa sentado, ¿verdad? Pero naturalmente el hombre sigue con el apetito de cuando era fundidor y sigue comiendo 3.000 calorías o 3.500 o 4.000 y naturalmente pues se pone tremendo, ¿no? Sí, es un problema. Yo creo que es quizá uno de los problemas más importantes. Lo que no sabemos es en qué medida la obesidad es mala, es decir, tenemos la idea de que lo es, estoy seguro de que lo es, pero me gustaría saber un poco más en qué medida lo es decir, hasta cuándo, qué límites se pueden tolerar, es decir, dónde la obesidad realmente empieza a ser peligrosa, y todos estos son problemas que están ahora en plena ebullición, y espero que alguien les encuentre una contestación precisa. Continuando en los problemas de la nutrición, ¿abusamos de qué? ¿De la mantequilla, por ejemplo? Grasas en general y Sí. en particular grasas de origen animal. Nosotros tenemos esta idea, y esto es ya la otra parte de mi trabajo que ha tenido que ver con el problema de la regulación del metabolismo del colesterol por las grasas de la dieta. Y efectivamente las grasas animales en general, no las de peces, por ejemplo, pero sobre todo las de ganado vacuno, de la mantequilla, pues tienen la malísima propiedad de tender a elevar el colesterol. Y nosotros creemos que hay una relación, vamos, no es que lo creamos, eso está bien establecido estadísticamente. Es decir, hay una relación estrecha entre la concentración de colesterol en la sangre y la probabilidad estadística de tener enfermedad coronaria. No para individuos, naturalmente, pero si usted toma
100 individuos con colesterol bajo, digamos 200 miligramos, y 100 individuos con colesterol alto, digamos 260 miligramos, sabemos perfectamente que dentro de 5 años se habrán muerto, pues digamos 25 en el grupo alto y solamente 5 en el grupo bajo. Naturalmente no podremos decir si va a ser don Felipe, don Pedro o don Juan los que se van a morir, pero sabemos que en un grupo se van a morir 25 y en otro se van a morir 5 nada más. Creo que es un cierto progreso. Ya es bastante. Sí. Ahora, la posibilidad de prevenir enfermedad coronaria por rebajando la cifra de colesterol, eso está todavía un poco en el alero. Tenemos bastante buena experiencia de las experiencias dietéticas que se han hecho, y se han hecho pues algo así como unas 6 o 8 entre Estados Unidos y Finlandia y de Noruega, siguiendo simplemente pues todo lo que nosotros hemos hecho en nuestro laboratorio, es decir, suprimir grasas animales, suprimir la grasa total, rebajar un poco calorías, usar de preferencia aceites vegetales, aceite de oliva o aceites más insaturados, y todas estas dietas, bueno, producen un descenso del colesterol. Esto lo hemos demostrado claramente, incluso hemos derivado las ecuaciones que le permiten a usted el predecir la cantidad, el cambio de colesterol para un cambio dado de la dieta. En todos los casos se ha encontrado pues una disminución de la incidencia de nuevos casos de infarto coronario. Lo que pasa es que la diferencia es muy pequeña. Es estadísticamente significativa, pero es muy pequeña y claro, es un poco desalentador. Hay una razón para creer, o vamos para explicar por qué ocurre así, y es que claro, hemos tomado sujetos en general ya con edad avanzada, en los que es lógico esperar que ya las lesiones fuesen también avanzadas. Y la tendencia actual por esto es a repetir este tipo de experiencias con individuos más jóvenes. Y posiblemente con individuos más jóvenes pues el efecto va a ser mejor. Tenemos además cada vez más la impresión de que el problema es un problema que empieza en la juventud, quizá en la infancia. Por consiguiente, que es posible que los cambios dietéticos hayan de introducirse muy temprano, si es que queremos tener también resultado. Pero claro, esto va a llevar mucho tiempo demostrarlo y mucho tiempo que las gentes acepten una modificación radical de la dieta para los niños. La alimentación infantil, sin embargo, suele estar muy vigilada por los médicos. Probablemente el ser humano, cuando está más asistido y vigilado, es en los primeros años. Sí, pero hay un defecto grande. Y es que el criterio fundamental que se emplea para enjuiciar de la eficacia de la alimentación infantil es que el niño crezca y que esté muy gordo y que crezca muy deprisa. Y tampoco sabemos si eso es conveniente o no. También les decía a las señoras hace un momento que no está demostrado en ninguna parte que el tener 1,60 m sea mejor que el tener 1,80 m desde el punto de vista de la vitalidad y de la salud que va a tener usted el resto de su vida. Y claro, lo que sí parece cada vez más claro es que la salud del resto de los años de vida, después que termina el crecimiento, va a estar condicionada de manera muy importante por la dieta que se ha tenido durante estos años. Y claro, los pediatras, pues como es natural, se preocupan del efecto de la dieta mientras el niño está creciendo, pero no se preocupan de lo que va a pasar después. Y esto empezamos ahora algunos de nosotros a ocuparnos de esto. Le oía a usted comentar algo sobre la leche. Sí, hay una porción de razones por la que yo soy un poco menos entusiasta de la leche de lo que es en general, y no porque no me guste, que claro, siendo asturiano y una zona lechera, pues me encanta y bebo vasos de leche como agua, ¿verdad? Pero hay varias razones. En primer lugar, la grasa de la leche es de las que eleva el colesterol. Por consiguiente, pues claro, suprimir la leche y derivados de la leche, el queso, que desgraciadamente me gusta mucho, pues es una cosa que parece indicada. En segundo lugar, y esto es más curioso, no sé si lo sabe usted, pues hay solo una minoría de la especie humana que tolera la leche. Es decir, la leche es el alimento perfecto para el mamífero en crecimiento, pero al terminar la época de la lactancia, el enzima que transforma el azúcar de la leche, la lactosa, en los otros hidratos de carbono que nosotros podemos utilizar, desaparece. De manera que la mayor parte de los adultos de todas las razas, excepto la raza blanca, son intolerantes a la leche. Si usted le da a un chino un vaso de leche, pues el pobre chino lo pasa muy mal y tiene una diarrea y retortijones, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera que, claro, cuando se habla de que la leche es el alimento natural, pues hay que cualificarlo. Alimento natural para los niños, pero para los adultos no necesariamente. Desde luego, ya le digo, no lo es ni para los negros, con la excepción de muy pocas tribus, no lo es para los amarillos y no lo es para los rojos tampoco, para los pieles rojas. O sea que solo los blancos tomamos leche después de la lactancia. Exactamente, y conservamos nuestra lactasa y la mayor parte de nosotros toleramos la leche. Sí.
Sobre todo los americanos. Sí. Los americanos son grandes Bueno, en el bebedores de norte leche. sí, en el norte de Europa también. Sí, pero en América es terrible. En América, ya sabe usted, el consumo es casi del orden de 3 vasos al día. La mayor parte de la gente pues toma un gran vaso al desayuno, otro después del lunch y otro por la noche, aparte de otra porción de cosas. Y vamos, yo creo que esto es excesivo. Y insisto en que a mí me gusta muchísimo la leche y creo que es excelente y es uno de los mejores alimentos. No tan absoluto como alguien cree, pero sí es uno de los mejores alimentos. En general, por tener una idea más precisa, diríamos que lo que hay que hacer es cuidarse a la hora de comer, Sí, yo creo que merece la pena. poner límites, Sí. poner topes a la voracidad. Sí, yo creo que merece la pena, aunque sea un poco difícil, pero creo que sí, que por lo menos tener como norma así grosera el mantener el peso, es decir, no ganar el peso. Ahora, ¿qué peso debe uno mantener? Es otro problema que es más difícil de contestar. La idea que se ha establecido hace ya muchos años, sobre todo por los estadísticos que han estudiado las estadísticas de las grandes compañías de seguros americanas, es que uno debe mantener el resto de su vida el peso que tenía a los 25 años. Y yo creo que eso es un poco ilusorio. En realidad muy poca gente lo hace. Yo he tenido que estudiar ahora precisamente las tablas más recientes de peso americanas que han salido hace pocos años y hay una tendencia, prácticamente todos ganamos peso por muchísimas razones a lo largo de nuestra vida. Es decir, que claro, yo no tengo el peso que tenía a los 25 años, ni mucho menos. A los 25 años yo era un chico delgadísimo y ahora peso pues por lo menos 10 kilos más. El problema, por consiguiente, no está en evitar esto, que posiblemente es inevitable, sino en determinar en qué límites se puede tolerar esto y en qué medida esto puede ser dañino desde otros puntos de vista. Pero eso no lo sabemos todavía. Yo no me atrevería a decir que usted deba de quedarse en 70 kilos o en 75 o en 65. ¿Verdad? En realidad hay muchas cosas que todavía no sabemos. Oh, La mayoría. por fortuna. Si no, esto sería un mundo muy aburrido si lo supiésemos todo, ¿no? Usted ha estado también estudiando los factores hormonales de las grasas. Sí, en relación con el problema este general del metabolismo de las grasas, pues me han interesado, sobre todo últimamente, mucho los mecanismos hormonales de control del metabolismo de las grasas. Y esto me lleva a una cosa muy interesante, que es el estudio de una de las hormonas del páncreas muy recientemente descubierta, que se llama glucagón, que es parecida a la insulina, pero que es diferente químicamente, tiene algún parentesco con la insulina. Empezó por ser una impureza de la insulina y se le prestó poca atención porque se creía que era esto simplemente una impureza, pero hace unos 10 años se pudo demostrar que, aunque tiene un cierto parentesco químico, los dos son polipéptidos, pero que su estructura es diferente, es una molécula mucho más pequeña y es una cadena lineal, mientras que la insulina son 2 cadenas enlazadas y tiene efectos completamente distintos de la insulina. A mí me interesó esta hormona porque en individuos que tienen una alteración del metabolismo de las grasas, llamamos hiperlipemia, es decir, que tienen continuamente una gran concentración de grasa en la sangre, la administración de esta hormona pues provocaba un descenso. Y claro, esto nos pareció una cosa muy exciting, como dicen en América, y muy interesante y que había que estudiarla. Y el problema pues era buscar un animal adecuado. Y resulta pues que esta hormona tiene efectos muy diferentes de unas especies a otras. Y en fin, para hacerle la historia corta, pues terminamos por ver que las aves eran los animales en los que probablemente esta hormona es más importante. Y mis últimos 6 o 8 años han sido dedicados precisamente a estudiar metabolismo de grasa en las aves, o más específicamente el efecto de esta hormona. Y parece que esta es la hormona que tiene el papel fundamental en gobernar lo que llamamos la movilización de ácidos grasos, es decir, movilizar los ácidos grasos contenidos en el tejido adiposo en forma de grasa y hacerlos asequibles al resto de los tejidos del organismo. Esto, claro, para todos tiene importancia. Ahora mismo estamos viviendo de esto porque nuestra comida del desayuno ya se ha quedado un poco atrás y durante Es decir, el tejido adiposo, en definitiva, una de las cosas para que sirve no es solamente para mantenernos calientes, ¿verdad?, sino para que podamos subsistir entre los periodos entre comidas. Si no, tendríamos que estar comiendo continuamente. De manera que cuando los alimentos que usted ha ingerido en su desayuno rápido de la mañana han desaparecido, pues usted está derivando de la grasa contenida en el tejido adiposo y esa movilización se hace en forma de ácidos grasos. Y el glucagón parece que es la hormona que tiene como misión el regular la velocidad con que los ácidos grasos se van liberando del tejido adiposo en algunas especies animales, no en todas. En el hombre probablemente el mecanismo es diferente, según yo creo. Pero en las aves que necesitan de ese mecanismo, por ejemplo, para los vuelos migratorios,
O sea, pues un pato baja del Canadá hasta el Golfo de México y se vuela 5.000 millas prácticamente sin parar, quemando solamente su grasa. De manera que este mecanismo regulador debe de ser muy importante para ellos, y esto nos dio ocasión para encontrar una porción de cosas interesantes y bonitas. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede resistir un hombre sin comer? Pues lo voy a contestar muy fácilmente. Mire usted, los 3 datos mejor establecidos que hay son el del alcalde de Cork, Terence McSweeney, que como usted recordará fue puesto en prisión por las autoridades británicas allá por la época de la Primera Guerra Mundial. Este hombre murió a los 74 días. El Scott, del otro día, que han visto en los periódicos, 60 y tantos días. Y luego hay un prisionero en una prisión francesa, también de principios de siglo, que vivió otros 65 o 66 días. De manera que algo así como 60 y pico a 70 días. Esto una persona normal. Es decir, a usted o a mí nos pasaría esto. Ahora, si toma usted a una señora obesa, la puede usted tener 300 días, 315, 326 sin días. Sin tomar ni agua. Ah, sí, agua sí. Agua sí. Oh, agua es muy peligroso. Con agua sí. Sí, agua sí. Tiene que tomar agua, y a estas obesas les han dado además vitaminas. No creo que les hace falta, pero es una buena medida de precaución dársela. No, agua no puede usted estar más de 5 días. Sí. O sea que en 5 días sin agua es mucho más crítica la necesidad de agua que la necesidad de alimento. Pero le digo lo de las obesas no solo para que vea usted la enorme latitud del problema, sino para indicar la importancia de la grasa corporal. Claro, el factor limitante de la supervivencia es simplemente la reserva energética que usted tiene. De modo que los hombres muy delgados, sí, los hombres sin tejido adiposo, están más cerca. Se enfrían rápidamente y acaban con su grasa. Aunque la muerte, curiosamente, la muerte por inanición no es debida solo a la falta de grasa, ¿verdad? Es decir, en general, y de esto tenemos muy buena información, en fin, macabra información, de niños muertos de desnutrición, pues sobre todo por las islas del Caribe, que los han analizado algunos de mis colegas, y estos niños se mueren, pero todavía conservan una pequeña cantidad de grasa. Es decir, que aunque la grasa es limitante en el sentido de que si no tiene usted una cierta cantidad no se puede sobrevivir, pero llega un momento en que algo falla y se muere uno antes de que haya agotado totalmente la grasa. Ahora esos niños del Caribe tienen un aspecto deforme, unos vientres inflados. Sí. Bueno, ese es un fenómeno muy curioso. ¿Usted sabe por qué ocurre eso? Usted lo sabe, seguro. Sí, pues es porque la grasa se acumula en el hígado. Sí, la razón de lo que les pasa a estos niños es lo siguiente. En general es una deficiencia combinada de calorías y proteínas, es decir, lo que llamamos desnutrición calórico-proteica. Entonces esos niños, claro, cuando están en un estado más o menos malo de nutrición, pero de pronto entran en la carencia nutritiva y conforme la cantidad de alimento es menor, pues tienen que empezar a movilizar su grasa. Ahora esa grasa normalmente se moviliza, esto es lo mismo que he hecho yo con mis patos, ¿verdad? Además que son igual que mis patos o mis gansos. Esos ácidos grasos se van al hígado. En el hígado se vuelve a recomponer la grasa y el hígado la vuelve a exportar. Que está circulando de esa manera, y la que no se utiliza en los tejidos, los demás tejidos, está circulando entre el tejido adiposo y el hígado y el tejido adiposo. Ahora, el viaje de ida lo hace en forma de ácidos grasos, el viaje de vuelta lo hace en forma de grasa, triglicéridos. Ahora, esos triglicéridos ya no pueden circular en la sangre, y entonces el organismo lo que tiene que hacer es meterlos en una especie de sándwich, si usted quiere, una molécula muy grande, que es una molécula de lipoproteína, en que la otra mitad de la molécula es una proteína. Ahora, el hígado, para sintetizar esa proteína, tiene que tener proteínas en la alimentación. Por consiguiente, en esos niños lo que les pasa es que están movilizando su grasa, pero el hígado, al no tener proteínas, no tiene capacidad para formar la parte proteica de la lipoproteína. Es un circuito Entonces cerrado. La grasa exactamente se queda en el hígado, y el hígado empieza a aumentar de tamaño, y se encuentra usted con la paradoja de que estos niños tienen un acúmulo tremendo de grasa en el hígado y tienen la grasa de la sangre muy baja, todos los lípidos de la sangre muy bajos. Cuando usted los realimenta, si usted toma a esos niños y les empieza a dar una alimentación adecuada, sobre todo una alimentación con proteínas buenas, entonces el fenómeno se revierte. La grasa del hígado empieza a desaparecer y las grasas de la sangre empiezan a elevarse. Doctor Grande-Cobian, una de las grandes amenazas de la época, el fantasma terrorífico de nuestro tiempo, o uno de los fantasmas, es el cáncer. ¿Hay alguna manera de alimentarse teniendo en cuenta la posibilidad de evitar el peligro del cáncer? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Hasta ahora, todos los intentos de establecer una relación entre un determinado tipo de dieta y cáncer son, yo creo, negativos, sobre todo negativos en un sentido general. Es decir, en algunos casos concretos,
uno puede explicar alguna relación. Por ejemplo, hay el problema de por qué los japoneses tienen con tanta frecuencia cáncer de estómago. El cáncer de estómago es más frecuente en Japón que en Estados Unidos y eso se ha puesto en relación con el tipo de dieta, pescado crudo. No lo sabemos, posiblemente la frecuencia enorme de cáncer de estómago en el Japón tiene más que ver con la forma en que preparan el arroz, la presencia de amianto en el arroz, ¿verdad? Pero en fin, esto es un problema sin resolver. El otro aspecto es muy interesante y está en relación con el cáncer de colon. El cáncer de colon, en cambio, es mucho más abundante en los países más adelantados, por ejemplo en América y en Inglaterra, que en los países de África. Y hay ahora alguna idea de que esto puede tener una relación con la dieta, pero es una relación muy indirecta. A ver si se lo puedo explicar. La relación parece que está mediada por la cantidad de residuo no digestible de la dieta. Es decir, que las gentes que viven una vida muy primitiva, que consumen alimentos llenos de desperdicio, ¿verdad?, de residuo, de celulosa y los otros componentes de lo que habitualmente llamamos fibra, por llamarlo de alguna manera, estos individuos tienen un tránsito intestinal mucho más rápido, naturalmente. En cambio, los que se alimentan de alimentos mucho más concentrados, mucho más refinados, toman pan muy blanco, grandes cantidades sobre todo de grasa y de carnes y demás, estos individuos tienen un tránsito intestinal más lento, hay cambios en la flora intestinal y posiblemente lo que ocurre es que se altera los ácidos biliares por el cambio de la flora. Y alguno de esos derivados de ácidos biliares pues parece que tiene ese efecto cancerígeno. De manera que hoy hay toda una teoría y una enorme cantidad de gente trabajando en esta área acerca de la posibilidad de que el contenido de materia indigestible de la dieta pueda tener una relación con el cáncer a través de este ciclo que le digo, bacterias intestinales, metabolismo de los ácidos biliares, etc. Pero yo no tengo experiencia en ninguna de eso. Yo no he trabajado nunca en esto y creo además que es un campo muy difícil. Es un campo muy difícil y muy complejo. Yo creo que tiene una cantidad de matices increíbles. Sí, porque la flora bacteriana, sabe usted, hay cientos y cientos de bacterias distintas y no hay manera de sistematizar los cambios, de manera que sí es evidente que se pueden establecer diferencias de flora entre individuos con regímenes alimenticios distintos. Lo que uno no puede asegurar es que ese cambio de flora sea el responsable de todo lo que pasa después, ¿no? De manera que es muy difícil el problema. Pero en fin, a mí me ha interesado mucho como una posible vía de encontrar, por lo menos en este tipo de cáncer, y le insisto en que yo no lo veo más que en tipos determinados de cáncer. La idea general del cáncer en términos generales, ¿verdad?, con letra mayúscula, como problema relacionado con la alimentación, yo hasta ahora no creo que haya ninguna prueba. Obteniendo entonces lo posible de lo que usted nos dice, lo que sí parece deducirse es que la digestión cuanto más rápida es mejor para el organismo. Bueno, de nuevo es un compromiso. Si es muy rápida, pues pasa y entonces tendría usted que estar comiendo siempre, ¿verdad? Aparte de la dificultad práctica de tener que ir al cuarto de baño cada pocos minutos, ¿verdad? Sí. Pero, en fin, prescindiendo de esa molestia, pues claro, tampoco es conveniente porque la absorción y la utilización de los alimentos requiere un cierto tiempo. De manera que, como tantas cosas en la vida, pues es todo un tiene cierto su término medida medio, y su exactamente, tiempo. Sí. En fin, el estreñimiento crónico es una calamidad y, en fin, pues la diarrea pues también es una calamidad, ¿verdad? Hay nuevas técnicas de diagnóstico ahora que se están ensayando de una manera cada vez más acelerada. Sí, claro, en todos los campos. ¿Qué opina usted acerca de esas nuevas técnicas? Bueno, por ejemplo, sí. Hay una, perdóneme, que yo he leído hace poco en un periódico, una noticia periodística que hablaba de una técnica de diagnóstico a distancia puesta en marcha por unos científicos rusos, hablando de una especie de radiopíldora, sería algo así como una píldora que transmite información. Sí. Bueno, ¿qué quiere usted? Hemos podido recoger el electrocardiograma de los señores que estaban en la Luna y la presión arterial y el pulso. Sí, esto es curioso, ¿verdad? Porque la medicina se ha beneficiado mucho de las técnicas estas de telemetría desarrolladas con motivo de los programas espaciales. Sí. Eso sí, en ese sentido tenemos una riqueza enorme de medios en la actualidad. Vamos a obtener el electrocardiograma de un señor que está en Cuenca, pues es muy fácil y sin tener que desplazarse usted allí, ¿verdad? Lo puede recibir por teléfono o lo puede usted recibir por radio. En fin, todo esto. Si vamos hoy en Estados Unidos, por ejemplo, tienen centros de electrocardiografía en Washington, en donde usted puede conectar el aparato de su despacho, vamos al médico, con una terminal, y ahí lo registran y las personas que ahí, o el computer, ni siquiera la persona, le hacen a usted el diagnóstico, ¿verdad? Sí, en ese sentido es extraordinario, ¿no?
Ahora, claro, mi problema es siempre si las cabezas de las personas que andan detrás de estas máquinas... Claro, la monitorización electrónica claro, es una cosa, pero... Es utilísimo, pero claro, en definitiva es usted siempre el que tiene que resolver. Es el cerebro que guía y conduce todo eso. El calculador, ¿verdad? No me gusta llamarlo computer, pero el calculador, pues no le da más que en función de los datos que usted mete, ¿verdad? En América dicen una frase muy divertida que es garbage in, garbage out. Dice, si mete usted porquería, pues le saldrá porquería. De manera que, claro, uno tiene que estar detrás para saber pues, qué clase de datos maneja y para saber qué significan los datos que usted saca. Ahora, claro, la posibilidad de manejar volúmenes enormes de datos y de examinarlos de todas las formas posibles de vista, esto sí. Y esto es extraordinario. Es decir, antes muchas cosas que usted se metería a hacerlas, pero no las hace simplemente porque las dificultades de cálculo son tan enormes que usted no se quiere pasar muchos meses pues haciendo cálculos. Y esto ahora se lo da la calculadora y si sale, pues sale, y si no sale, pues mira, no ha perdido de unos minutos de tiempo de calculador. ¿Entiendes? La dietética, por supuesto, que establece los mínimos alimenticios de acuerdo con unas ciertas coordenadas climatológicas, geográficas, etcétera, Sí, ¿no? de esto, y como usted sabe, está muy bien sistematizado. Lo que ocurre es que pensamos, por lo menos algunos, pensamos que quizá les damos más crédito a esas dietas estándar de lo que ellos tienen. Y la razón, claro, es una razón pues histórica, si usted quiere, dependiente de la forma en que la ciencia se ha desarrollado. Nosotros no conocemos en realidad en muchos aspectos exactamente las necesidades nutritivas del ser humano, ni tampoco hay un ser humano ideal. De manera que lo que hacemos son una serie de aproximaciones y algunas además están basadas simplemente pues, en medidas, digamos, en ratas, de manera que sabemos perfectamente la cantidad de ácido nicotínico que necesita una rata y entonces extrapolamos, pues un hombre es tantas veces una rata, etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir con esto es que muchos de los estándares o de los patrones que usamos en la actualidad pues tienen en realidad un enorme margen de error. Y luego el segundo margen de error viene cuando usted los aplica. Es decir, supóngase usted que tiene una población de 100 individuos y que usted les da una dieta que sea exactamente la dieta que corresponde al término medio de estos 100 individuos y que todos van a contener la misma dieta. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa media está obtenida de individuos que tienen una cierta distribución de necesidades calóricas, digamos, pensando nada más en calorías. Es decir, que si la dieta son 2.600, pero habrá individuos que necesitan 2.700 e individuos que necesitan 2.800, y a la inversa. Habrá quien no necesite más que 1.900. Por consiguiente, si usted les da a todos la misma dieta con arreglo a su patrón, pues va a tener una mitad de la población que va a estar sobrenutrida y otra mitad que va a estar desnutrida. ¿Comprende? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues cuando usted planea la alimentación para todo un país, lo que hace es subir su estándar con objeto de que cubra toda la distribución, pero entonces desperdicia una cantidad brutal de alimento. Y mucha parte de nuestro problema, ¿verdad? En fin, parte del pesimismo acerca de la posibilidad de alimentar a la población humana, pues viene en parte de que nuestros cálculos son siempre muy conservadores y no absolutamente perfectos. Es decir, yo estoy seguro, y esto lo estamos viviendo justamente en estos 2 últimos años, que con relación a las proteínas, las estimaciones que se han hecho hace 4 o 5 años eran posiblemente exageradas. Es muy posible que en lo que se refiere a proteínas la situación no sea tan mala como nos figurábamos hace 2 o 3 años solamente, lo cual no quiere decir que sea buena, pero quiero decir que incluso para evaluar un problema tan urgente como es el problema de las necesidades nutritivas de la humanidad en estos momentos, pues tenemos que afinar un poco nuestros métodos. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es trabajar más. Todo lo que usted hace, toda la investigación a que usted se dedica, doctor, está naturalmente muy en relación con los problemas del hambre, con los problemas que tiene el mundo moderno. Fundamentalmente está. ¿Qué es lo que el mundo produce? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que el mundo almacena? En fin, esa es una problemática. Ese es uno de mis intereses, aunque, claro, yo soy más en el lado experimental, pero, claro, me interesa y me preocupa y trato de seguir, pues, cuáles son las tendencias. Ya le digo, yo no soy tan pesimista, pero creo que tampoco debemos de dejarnos llevar de un optimismo irracional, porque el problema a la larga o a la corta se va a plantear. Lo que creo que es muy difícil decir de una manera realista es si este problema va a ser dentro de 5 años o dentro de 15 o dentro de 20. Usted ya sabe, hace pocos años, yo creo que fue el 68 así, apareció en América un libro aterrador hecho por 2 agrónomos muy competentes, los hermanos Pennock,
que se llamaba Hambre en 1975. Bueno, pues ya que usted, hemos pasado 1975, es verdad que se han muerto unos cuantos millones de abisinios y probablemente unos cuantos millones de indios y alguna gente en otros países de África, pero no ha habido el hambre terrible de toda la humanidad que ellos pensaban. La introducción de las nuevas semillas, estas de lo que llaman la Revolución Verde, que ha introducido el doctor Borlaug, que por cierto es un graduado de nuestra universidad, de la Universidad de Minnesota, pues parece que han resuelto el problema para unos quizá 15 o 20 años. Y lo que es de esperar es que en estos 15 o 20 años la humanidad tenga sentido común bastante para enfrentarse con el problema en términos más razonables. Es muy difícil porque incluso esas semillas no resuelven el problema completamente. Yo no sé si sabe usted lo que ha pasado en la India. La India, yo estuve hace años enviado por la Sociedad de Naciones, ¿verdad?, para estudiar un poco de los problemas de nutrición de la India, y nos encontramos con que ellos tienen, claro, unos métodos agrícolas muy primitivos. Entonces han estado dependiendo durante una serie de años de trigo americano, de ayuda americana. Pero la distribución de la ayuda americana es muy difícil por la falta de medios de distribución. De manera que una enorme cantidad de los alimentos que se les envía pues no llegan al pobre indio famélico. Se lo comen las ratas o se queda por el camino o lo que sea. Entonces, cuando se han introducido los nuevos trigos, en India han tenido un enorme éxito. Es decir, aumentó la producción de trigo y por primera vez hace 4 o 5 años India no ha necesitado ninguna ayuda. Pero a partir de la crisis de gasolina, pues han empezado a tener dificultades para el cultivo. Estos cultivos son más difíciles, requieren más mecanización, requieren más abonos, más tractores, etcétera, y ya no pueden seguir manteniendo la producción. Por otra parte, este es un fenómeno muy curioso, pues algunas de estas semillas no se prestan a explotación en pequeñas parcelas por labradores individuales. Necesitan pues grandes explotaciones y han empezado a producir un tremendo paro y desempleo en el campo. De manera que, claro, incluso una medida tan maravillosa como es la introducción de estas semillas, pues tiene sus dificultades. Quisiera preguntarle algo que creo tiene realmente mucha sustancia científica, pero que creo que le puede interesar a nuestros amables espectadores. Un ilustre amigo nuestro, Camilo José Cela, dice que él entiende que el yoga ibérico es la siesta y que un español debe hacer la siesta porque es reconfortante, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la nutrición, ¿la siesta ayuda o perturba? No sé, basta con que lo diga don Camilo para que crea que tiene razón, ¿verdad? Pero no lo sé. Yo creo que en países en donde hace calor y en países en donde la comida del mediodía es muy copiosa, creo que está perfectamente justificada. Y ahora, de otra manera, no. A mí todavía me gusta más el sistema de trabajo de Estados Unidos, que es levantarse temprano y trabajar todo el día haciéndose, yo hacía una comida. Mire usted, las chicas que trabajaban conmigo en el laboratorio siempre se traían la guasa de que yo tardaba 7 minutos en mi lunch, ¿verdad? Y el día que me encontraba con alguien en la cafetería del laboratorio, pues me decían, ¿qué ha pasado, verdad? ¿Por qué ha tardado usted más de 7 minutos? Me gusta mucho más, ¿verdad? Uno termina, trabaja muy bien y a las 6:30 o a las 7 de la tarde ha terminado y todavía le queda una porción de horas. Pero claro, en España, pues ya sabe usted, tenemos el sistema de irnos a casa, hacer una comida más copiosa y sobre todo en el verano, pues claro, no hay ninguna razón para salir por ahí a tomar calor, de manera que no tengo nada en contra de la ¿El siesta. alcohol y el tabaco son sí, malos en general. Negativos en general? Bueno, el alcohol tiene varios aspectos, ¿no? Por una parte, claro, el puro aspecto como tóxico, pero luego tiene el aspecto de calorías. Piense usted que 1 gramo de alcohol pues tiene 7 calorías. Es decir, después de la grasa, pues es una de las fuentes principales de calorías. Y claro, esto la gente lo desprecia, en fin, no hacen la cuenta, ¿no? Y ha habido hasta la teoría de que las calorías del alcohol eran distintas. Bueno, no es verdad, las calorías son todas iguales, por supuesto. Esto no tiene vuelta de hoja. Lo que ocurre es que, claro, en los países donde la ración calórica era insuficiente, pues una suplementación de vino pues era perfectamente deseable. Es decir, yo me acuerdo que hace varios años pues alguien me preguntó sobre esto. Fue una jugada que me jugó don Gregorio Marañón, que le vinieron a preguntar a él sobre el vino. Y digo, yo no sé de esto, que lo vayan a ver a grande. Y vinieron a verme, yo dije que sí, que no había ningún inconveniente en tomarse, pues no sé, medio litro o lo que fuese, ¿verdad? Era en el momento en que había aquí una gran dificultad de alimentos y yo pensaba que esta gente pues obtenían calorías de las que necesitaban del vino. Y entonces me hicieron a mí un homenaje porque me habían nombrado miembro extranjero de la Sociedad Inglesa de Fisiología. Y alguien llamó a casa para preguntar y mi muchacha dijo, no, ese señor es que está porque le dan una fiesta a los productores de vino. Sí, bueno, en general, alcohol hay que tratarlo con un poco de cuidado.
es una parte del problema de la obesidad en América. Esto lo he revisado yo recientemente con motivo de algunos de los experimentos que hemos hecho, y hay una fracción importante de la población americana que deriva una cantidad muy sustancial de las calorías totales que recibe del alcohol. Y claro, eso es un problema serio. Y el fumador, dicen que cuando deja de fumar empieza a engordar inmediatamente. Efectivamente, sí, eso es muy típico según me dicen los que han dejado de fumar, que tienen un gran apetito. Y en general esta relación entre el dejar de fumar y ganar de peso es común, ¿verdad? Sí. ¿En qué está usted ocupándose ahora, doctor Grande? En general, el mismo orden de problemas. Estoy en el aspecto más teórico, estoy tratando de resolver o de ver un problema que tiene que ver con la regulación de las necesidades metabólicas y la relación con el tamaño corporal. En fin, este es un problema muy antiguo y que avanza muy despacio, pero en fin, que creo que tiene interés. Está relacionado sobre todo con el metabolismo intrínseco de distintos órganos homólogos en animales de distinto tamaño. Hay un problema de por qué, es decir, pues usted y yo producimos, digamos, en condiciones basales 1.200 calorías, ¿verdad? Pero si usted coge un número de ratas que pesan lo mismo que nosotros, producen 5 veces más calor. Y en cambio, si usted coge un elefante y ponemos pues, un número de individuos que pesen igual que el elefante, pues el elefante produce mucho menos calor que estos individuos. Es decir, que hay una relación inversa entre la intensidad metabólica por unidad de masa corporal y el tamaño del animal. Y el mecanismo por el que eso se produce no está exactamente bien entendido, y es una cosa que a mí me ha traído mucho. Y ahora parece que voy a tener la oportunidad de trabajar algo en esto. Luego la otra dirección es esta general de metabolismo de las grasas, y un poco, pues, ahora estoy analizando sobre todo grasas naturales españolas para tener un poco más de idea de cómo son, y luego sobre todo pues tratar de crear y de ayudar al desarrollo del grupo que está trabajando conmigo, que creo que es lo más importante. Este es, amables espectadores, uno de los más ilustres investigadores y científicos, un científico y un investigador glorioso de España, que por fin, hace unos años, tuvimos el honor y la suerte de rescatar para nuestro país, donde me imagino que la investigación no es tan fácil, pero no deja de ser igualmente fascinante y prometedora. Para terminar, yo le preguntaría cómo ve usted ese porvenir de la investigación en España y de la economía española como consecuencia. Bueno, yo creo que, claro, es un momento ahora muy difícil para hacer predicciones, y además, y en esto también coincido con don Camilo José, el papel de profeta no me gusta nada, ¿verdad? Es muy difícil. Lo que yo espero es que, claro, pues haya más interés, que la sociedad española y las autoridades pues se den cuenta de que esto no es un lujo, como podíamos creer hace unos años, es una necesidad, y que haya cada vez más facilidades para investigar. Yo creo que hay personas, y es cuestión pues de darles los medios y sobre todo el clima. No es solamente cuestión de dinero, yo esto lo insisto mucho, sino cuestión de crear un clima en el que las personas que nos dedicamos a este oficio pues tengamos una cierta aceptación en la sociedad, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Grande. Nos felicitamos de haberle tenido aquí en el programa, nos felicitamos de tenerle a usted en el país. Muchas gracias.